Universitas Magistrorum, ¿no? Y la vocación a la verdad. La universidad como una corporación de maestros y alumnos, ¿no? Y como lo que lo configura, lo central es esta vocación, esta ordenación a la verdad. El Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? En el conocido discurso en Ratisbona, ¿no? Sobre la universidad, apunta a que existe una profunda consonancia entre lo que él denomina lo griego en el mejor sentido y la fe en el Dios de la revelación. Una profunda consonancia en torno al logos. Dice, digamos, ¿no? Dice el Papa Emérito, dice, San Juan comienza el prólogo de su evangelio con las palabras: en el principio ya existía el logos, en el principio existía el logos y el logos Dios, nos dice el evangelista, ¿no? Y, digamos, a partir de aquí, Benito XVI dice que no es casual este encuentro, ¿no? O sea, es decir, la providencia ordenó los tiempos históricos para que a la encarnación del verbo, ¿no? Antecediera una cultura capaz de desarrollar un pensamiento filosófico, ¿no? No habría un encuentro casual entre el mundo clásico grecolatino y el cristianismo, ¿no? Y yo me atrevería en esta línea, ¿no? A ir un poquito más allá, ¿no? Apuntando lo que vengo diciendo, que no ha sido casual que este mundo del encuentro entre lo clásico grecolatino y el cristianismo haya dado como fruto la universidad, ¿no? Porque en el principio existía el logos, en relación intrínseca, ¿no? En este logos que se encarna, ¿no? Y una realidad como la universidad, una corporación de maestros y discípulos en torno a la verdad. Bien, entonces, digamos, pensar la universidad, me parece, obliga, digamos, a remitirse a, en el principio existía el logos. Es decir, no tiene sentido la universidad como realidad, no podría ser pensada, ¿no? sin este logo fundante, ¿no? Hay universidad porque en el principio había logos, un logos que, digamos, es el que le da densidad a la realidad, ¿no? Apertura a conocerla, ¿no? Entonces, por una parte, en el principio existía el logos, pero por otra parte, digamos, tenemos a un ser racional que está abierto a este logos. Así lo entendía, digamos, Aristóteles, ¿no? Con aquella genial frase, ¿no? Que comienza la metafísica: todo hombre desea por naturaleza saber, ¿no? Este deseo natural de todo hombre, la revelación, el conocimiento de que en el principio existía el logo, ¿no? Es lo que permite entender, ¿no? La universidad, ¿no? La universidad al menos como se entendía en el siglo XIII, ¿no? Como una corporación de alumnos y maestros, ¿no? Ordenados a la verdad. Pero me parece que este deseo natural de saber, al que apunta Aristóteles en la metafísica, digamos, no se comprende en toda su radicalidad, no alcanza toda su profundidad, si no se entiende la perspectiva, ¿no? que introduce el cristianismo y una reflexión filosófica, ¿no? Que asume el pensamiento grecolatino, pero iluminado por la revelación, si no se atiende a que el hombre es capax dei, ¿no? Es decir, este deseo natural de saber, ¿no? Alcanza toda su profundidad, digamos, en el contexto de una criatura que es capaz de Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, el cristianismo viene como a profundizar en este deseo natural de saber, ¿no? A comprenderlo desde la vocación última del hombre a una amistad con Dios, ¿no? No se entiende este deseo natural de saber si no se le considera la perspectiva de lo que es la creación como acto fundante y gratuito, si no se le comprende desde el valor del ser personal, del hombre, ¿no? En cuanto a ser personal, concepto que aparece, digamos, gracias a las disputas trinitarias y cristológicas de los primeros siglos del cristianismo, ¿no? No se comprende bien este ser natural de saber si no se entiende la perspectiva de que el hombre, como ser personal, es gobernado por la ley divina no solamente en orden de la especie, sino como fin en sí mismo, ¿no? No se comprende este deseo natural de saber si no se atiende en última instancia a que el fin del hombre es la posesión del bien divino por un acto contemplativo. De alguna manera, en el fondo hay una unidad, ¿no? Desde la comprensión, digamos, ya presenta en Aristóteles, del hombre,
y la felicidad del hombre como un acto del entendimiento teórico por el cual posee la verdad, ¿no? Que es reforzada, ¿no? Desde el conocimiento de la revelación y la destinación que tiene el hombre última, ¿no? A la posesión del bien divino, en la visión beatífica, pero también en el orden natural, desde la contemplación, ¿no? Yo creo que este es el horizonte, ¿no? Para comprender la radicalidad que tiene la universidad como corporación de maestros y discípulos en orden a la verdad. Es decir, es una realidad que se entiende atendiendo a cuál es el fin último del hombre, ¿sí? Que es la posesión del bien divino. ¿Sí? De ahí se entenderá toda la grandeza y la dignidad de la universidad, ¿no? Hay que entenderla, digamos, como ordenada a que el hombre pueda realizar su operación perfecta, ¿sí? Que es conocer la verdad. ¿Sí? Operación en la cual Santo Tomás nos dice, Dios obra perfectamente en la criatura, sobre todo cuando, digamos, esta, digamos, es dirigida a realizar su operación propia, que es el conocimiento de la verdad. Es decir, de alguna manera, cuando entendemos, dice Santo Tomás, Dios está moviendo perfectamente a la criatura para que avance a la posesión de sí misma. Entonces, es en este horizonte, en orden a la operación propia de un ser racional, destinado al conocimiento de Dios, y en un orden sobrenatural a la visión beatífica, en el que se ha de entender, digamos, el surgimiento de la universidad como corporación entre maestros y discípulos en orden a la verdad. Y en esta perspectiva me parece, ¿no? Que es importante la existencia de la universidad, porque de alguna manera viene a poner, a manifestar la vocación última del hombre. De alguna manera la existencia de la universidad como realidad es como un espejo, ¿no? En el que se ve reflejado cuál es la vocación última del hombre. Y esta perspectiva también, me parece, se ha de entender que dentro de todas las disciplinas posibles, aunque obviamente la universidad medieval, digamos, no eran las de hoy en día, ¿no? Que son infinitas, ¿no? De alguna manera, dentro de todas las disciplinas, en esta perspectiva, será máximamente universitaria aquellas disciplinas que máximamente se pongan en relación a la verdad. Santo Tomás ya decía que la verdad es el fin del universo y que todo saber tiene que ocuparse ante todo de buscarla y contemplarla. Pero obviamente, digamos, no todas las ciencias, saberes, se encuentran respecto a la verdad en una misma posición, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la Universidad Medieval tenía muy claro que las disciplinas universitarias por autonomacia eran, en el orden natural, la filosofía, como filosofía primera, saber ordenador, saber que trata, versa del ente en cuanto ente y busca sus primeros principios y sus primeras causas, ¿no? Y sobre ella la teología. Y que todo saber, digamos, ¿no? Se ordenan de algún modo a la filosofía y teología y buscan un saber sintético, unitario, porque de alguna manera son todos, no son sino, digamos, participación del único logos originario. Bien. Bien, me parece que si nos situamos en esta perspectiva, es decir, de entender la universidad en relación al fin último del hombre, que es la posesión del bien divino, también ilumina a la hora de entender la relación entre la universidad y la sociedad. Porque de algún modo aquello a lo que se dedica la universidad, que es la consideración, la contemplación, el conocimiento de la verdad, es lo más común que hay. Todo hombre desea por naturaleza saber. Es decir, la universidad se dedica a aquello que todo hombre de algún modo aspira. Pero como ya decía también el bueno de Aristóteles, el hombre es esclavo en tantos aspectos. Entonces, teniendo todo hombre este deseo natural de saber, no todo hombre se puede dedicar de un modo exclusivo a lo que es la labor universitaria propiamente tal, ¿no? Y sin embargo, todo hombre, digamos, comparte con el universitario este deseo natural de saber. Entonces me parece que el universitario tiene que tener conciencia de esto, ¿no? Que se dedica a aquello que es más común, que es más común, para no perderlo de vista, digamos, que la labor justamente del universitario es poder desde ahí iluminar lo que todo hombre desea. Alguien podría pensar, ¿no? Que este deseo
de todo hombre natural de saber, digamos, debería saciarse en la universidad, como que todo el mundo tendría vocación a una actividad propiamente universitaria. Pero no creo que sea, no es esa la perspectiva, ¿no? Entonces, ¿de qué manera todo hombre desea, por naturaleza, saber en qué, digamos, se manifiesta ese deseo? No en que todo hombre tiene que dedicarse formalmente al universitario, sino que en la vida de todo hombre, digamos, tiene que haber una cierta primacía a lo contemplativo. Pues, si bien la vida de los hombres consiste en acciones, San Agustín ya decía que nadie obra algo sin haberlo dicho previamente en su corazón. Por tanto, este deseo natural de saber responde a una cierta primacía del contemplativo en la vida humana. Y por tanto, la labor del universitario es poder iluminar, ¿no?, en una consideración de la bondad del ente, todas las realidades humanas, para esta vocación contemplativa del vivir del hombre. Es decir, por dar razón de la bondad, primeramente, del ser personal, pero del matrimonio, de la vida sociedad, de la política, la educación. Es decir, de uno ir profundizando, ¿no?, en la realidad, poder considerar las bondades intrínsecas de todos los ámbitos e iluminar, ¿no?, la vida de los hombres. No quedarse un saber especializado, ajeno, ¿no?, a lo que es la vida de los hombres, sino que poder iluminar desde una consideración del ser, del bien, todos los ámbitos de la vida humana. Bien. En la conocida lección inaugural Regan Montes, Santo Tomás hace una consideración que va en esta línea que me interesa compartir con vosotros, ¿no? Es una lección de Santo Tomás en donde, digamos, explica el saber, ¿no?, recurriendo a la metáfora, ¿no?, del agua que riega los montes, ¿no?, y que baja y que desde los montes riega, ¿no?, todos los campos, ¿no? Y en esta lección, Santo Tomás explica que hay unas cosas elevadas en la divina sabiduría a las cuales todo hombre llega, si bien imperfectamente. Dice, de que el conocimiento de que existe Dios está inscrito en todos por naturaleza. Pero hay algunas cosas que, siendo más elevadas, solo son alcanzadas con la luz de la razón natural por la inteligencia de los más sabios. Luego están aquellas cosas que son elevadísimas y trascienden el alcance de la razón y que solo han podido ser enseñadas por la iluminación directa del Espíritu Santo. Es decir, digamos, toda verdad participa del logos, ¿no?, pero digamos hay como una especie de pirámides. Hay verdades que son comunes a todos los hombres, aunque dice imperfectamente, como el conocimiento que tiene todo hombre de que Dios existe, Santo Tomás, por naturaleza, ¿no? Luego hay verdades más arduas, que solamente unos pocos llegan por lo natural, y luego están las verdades, ¿no?, que el Espíritu Santo tiene que iluminar, ¿no?, en aquellos que han, digamos, escrito la Sagrada Escritura. Bien, ¿qué es lo interesante, no? Digamos, ¿cómo se relaciona el sabio, el universitario, con el hombre común? En que profundiza de alguna manera en aquello que todos saben, pero imperfectamente. Es decir, lo propio del sabio es profundizar, iluminar lo que de algún modo ya todo hombre sabe por naturaleza. Tiene que haber, digamos, en este sentido, una continuidad entre lo que el hombre común sabe y lo que el sabio viene a profundizar. Insisto, digamos, lo digo sobre todo para que no perdamos de vista, ¿no?, nuestra labor, que estamos al servicio de lo común. Nuestro ministerio, entre comillas, ¿no?, al servicio de lo que todo hombre sabe, ¿no?, profundizar, iluminar en lo que todo mundo sabe, ¿no?, esa participación, digamos, original, que es lo más alto, ¿no?, porque lo que sabemos todos es lo más alto, es la existencia de Dios. Digamos, no se puede llegar a saber nada más profundo. Lo que pasa es que en aquello que es común tenemos que profundizar, ¿no?, para iluminar. Y si la universidad deja de cumplir esa labor radical, la sociedad entera, ¿no?, se ve perjudicada. Bien. Entonces, hemos estado reflexionando en la relación entre la universidad, ¿no?, con este deseo natural de saber, con la operación en la cual el hombre alcanza su fin propio, que es el conocimiento de Dios, ¿no? Y de algún modo podríamos decir que la especie propia de la universidad, ¿no? Recordemos que San Agustín dice que toda realidad tiene modo, especie y orden, ¿no? La especie sería esta corporación entre maestros y discípulos en torno a la verdad.
pero la universidad también tiene un modo que le es propio, un modo que tiene que ver con, valga la redundancia, perdonadme, con la forma, el modo concreto en que el hombre accede al conocimiento de la verdad. Y justamente tiene que ver esto con el lugar que ocupa el hombre en el orden del universo. Nosotros tuvimos el año pasado en esta universidad un congreso justamente, cuyo título era El hombre, horizonte y confín, entre el orden de lo inteligible, espiritual y lo corpóreo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Un poco ligando el tema de esta ponencia, es que justamente el hombre, en cuanto es un ser personal, en cuanto pertenece al orden de lo inteligible, ¿no? Tiene esta vocación a la verdad, está destinado a la posesión del bien divino. Pero en cuanto su alma forma un cuerpo, en cuanto toca con lo corpóreo, el modo en que accede a la verdad es arduo, difícil, no es propio de la apertura a la verdad, que nos cueste tanto alcanzarla, ¿no? Que nos fatiguemos, que tenemos que hacer un esfuerzo temporal, etc. Entonces, de alguna manera, la universidad responde, por una parte, ¿no? A que en cuanto a seres personales, nuestro fin es el bien divino, y el modo propio tiene que ver con que el alma es forma de un cuerpo, ¿no? Y que la verdad se alcanza, digamos, gracias a un trabajo arduo, ¿no es cierto? Bien, entonces, digamos, por eso se requiere una corporación entre maestros y discípulos, porque, digamos, la verdad no se alcanza de un modo solitario, sino en un trabajo conjunto en el cual nos ayudamos unos a los otros y también, digamos, necesitamos la ayuda de la humanidad entera, ¿no? El, el fray Abelardo Lobato, en este librito, Santo Tomás de Aquino, arquitecto de la vida universitaria, ¿no? Viene justamente a poner esto, a hacer énfasis en esta cuestión, ¿no? Que de alguna manera la universidad se manifiesta la unidad del ser humano. Es una tarea en la cual nos debemos a todos aquellos que nos han antecedido. Y el hombre medieval, como ninguno, ¿no? Tenía claro aquello de que somos enanos parados en hombres de gigantes. Es decir, tenemos una mira porque de alguna manera nos elevamos sobre el trabajo de todos aquellos que nos han antecedido en esta digna tarea que es, digamos, la conquista del conocimiento, la profundidad en la verdad, etc., ¿no? En este sentido, Abelardo considera que la universidad tiene tres funciones básicas, ¿no? Dice, perdóname, lo leo, dice, se confía a la universidad y a los que la componen una tarea que mira hacia el pasado, la de conocerlo y asumirlo en cuanto tiene de conquista humana y tradición. Otra tarea que se centra en el presente, la de transmitirlo a las nuevas generaciones desde la asimilación profunda y crítica leal, y una tercera que se orienta hacia el futuro, la de posibilitarlo en nuestros horizontes de perfección humana. O sea, de alguna manera, el modo de la universidad tiene que ver, digamos, con el modo en que un ser, digamos, compuesto en materia y forma, ¿no? Y por tanto temporal, ¿no? Requiere de asumir el trabajo de los otros, en ese sentido, la universidad se constituye como un lugar que asegura, ¿no? La transmisión del saber, ¿no? Comunicarlo con fidelidad, ¿no? y tener una apertura al diálogo con las nuevas generaciones. Rodríguez de la Peña, en un artículo publicado recientemente sobre el origen de la Universidad Católica, trae una cita de Bartolo de Sassoferrato. Dice, una determinada universidad medieval comprendería en tanto que corporación a todos sus estudiantes y profesores desde el momento de su fundación hasta su extensión, en lo que representaría una suerte de vinculación cuasi mística entre la institución y sus miembros in ad aeternum. Es decir, una unidad que trasciende el tiempo y que constituiría a todos aquellos que han formado parte de esa realidad, ¿no? Imagen bonita, me parece. La universidad es la memoria viviente de la tradición cultural, decía Fray Lobato, ¿no? Esta dimensión de asumir lo que otros han dicho, ¿no? En esta relación del hombre con la verdad que descansa, ¿no? En un trabajo, digamos, conjunto. Bien.
Sin embargo, bueno, más que sin embargo, en realidad, digamos, asumiendo este carácter de que el saber se acumula, ¿no? A medida que, digamos, vamos avanzando en el tiempo, podemos decir que efectivamente está produciendo, digamos, una acumulación en el saber. Me parece que es muy importante tener presente, a la vez que es de carácter histórico, del cómo accede el hombre a la verdad, otra dimensión, digamos, que tiene que ver no tanto con que es un ente corpóreo, sino que más bien pertenece al orden de lo inteligible. Y es que, digamos, siendo verdad que el saber se va acumulando, alguien podría pensar que el sujeto del saber es la humanidad en abstracto, ¿no? Y sin embargo, lo bonito de la universidad es que cada vez que entendemos con Platón, con Aristóteles, con San Agustín, con Santo Tomás, ¿no? De algún modo entendemos como el primero que ha entendido. Es decir, el acto de entender, digamos, tiene algo de atemporal, ¿no? Cada vez que entiende, el que entiende, entiende por primera vez. Y de algún modo, a la vez que recoge la tradición, la hace completamente nueva. Porque la maravilla del saber es que el que entiende, entiende como quien ha entendido por primera vez. Es un acto completamente novedoso, original, y ese sentido, a la vez que inserta en el tiempo, podemos decir que la universidad tiene un elemento completamente atemporal. Y también, a la vez que la universidad tiene este carácter como horizontal, ¿no? Como ponía de manifiesto Lobato, ¿no? Recogiendo el pasado, viendo el presente y proyectándose hacia el futuro, también, digamos, tiene un elemento vertical, ¿no? En el texto, digamos, que ya hemos citado, ¿no? En la lección de Santo Tomás, Regan Montes, ¿no? Como os decía, digamos, él toma, ¿no? la imagen, ¿no? Del agua que de los montes baja para regar los campos, ¿no? Digamos, la toma para ilustrar lo que es la iluminación divina. Y a la vez que el hombre requiere de otros hombres, ¿no? Para ir avanzando en el conocimiento, y una dimensión, digamos, que es verticalidad, ¿no? Y que formalmente, ¿no? Entendemos porque somos iluminados por la luz divina, ¿no? Y eso está, obviamente, San Agustín, Santo Tomás, recogido en San Agustín, y a la vez, digamos, haciéndolo conciliable con Aristóteles, entendimiento agente, ¿no? Todo el que conoce, conoce porque es iluminado por la luz divina. Y en ese sentido, digamos, la tarea del maestro, que es aquel que de algún modo tiene luz en su interior, es ayudar, colaborar a que el discípulo también pueda hacer avanzar en esa luz, ¿no? Y Santo Tomás, digamos, entendía que el trabajo del maestro es un trabajo instrumental, en la medida en que venía a colaborar con signos, con palabras, a que el alumno dijera en sí mismo esa palabra interior, ¿no? Fuera movido por su iluminación a comprender desde sí mismo, en sí mismo, ¿no? Entonces, digamos, porque el que ilumina, ¿no? La luz por la que entiendo es mi propia luz, ¿no? Participación de luz divina. Y por eso, en última instancia, digamos, los que hemos enseñado, tenemos la experiencia de ver cuando un alumno entiende que se le ilumina el rostro de alguna manera, ¿no? Participación de esa luz divina, ¿no? Si no hubiese en sí mismo, ¿no? Si no hubiese en sí mismo lo que entiende, no habría modo que se sonriera, ¿no? Es eso enseñar, ¿no? Colaborar de modo instrumental a que otro vea la luz, ¿no? En la cual yo ya estoy participando de alguna manera, participación de la luz divina, ¿no? En sentido, la universidad, lo propio de la universidad es iluminar, permitir que otros sean iluminados. Por eso también me parece que es tan importante que la universidad sea fiel a su vocación en este horizonte, porque o sea, me parece que de un modo milagroso, ¿no? Dios sigue suscitando vocación universitaria en este mundo tan pragmático, y es muy importante que puedan encontrar un lugar donde aquellas vocaciones sean saciadas, ¿no? Sean realizadas. Bien, y porque conocer o entender tiene este carácter de dejarse iluminar, ¿no? Es el modo en que Dios, digamos, mueve la criatura racional hacia sí mismo por medio de la iluminación, ¿no?
La universidad, aparte de tener este carácter de corporación de alumnos y estudiantes en orden a alcanzar la verdad, tiene otra dimensión que me parece fundamental, y que de algún modo, si hemos visto cuál es la especie, el modo de la universidad tiene que ver con el pondus, a lo que la universidad se ordena, y es al gozo en la verdad. Es decir, no se entiende la vida universitaria solamente en una tarea ardua por alcanzarla, sino que hay otra dimensión, que es, digamos, el carácter festivo de la universidad, ¿no? El gozo que produce la verdad, ¿no? Y en ese sentido me atrevería a decir que de alguna manera la universidad, de alguna manera, ¿no? Este carácter de gozo, de gozarse en la universidad, es una cierta participación, muy imperfecta obviamente, lo que sería el banquete pascual, es decir, un gozo en la verdad poseída, ¿no? Y por lo mismo, y creo que justamente, digamos, si bien la universidad a distancia, de cara a alcanzar la verdad, tiene ciertas dificultades, sobre todo no poder ver el rostro del alumno cuando se ilumina. En este carácter festivo y de banquete de la universidad, creo que donde la universidad virtual es simplemente queda corta, ¿no? Porque para que haya gozo, para que haya festín, tiene que haber amistad, convivencia, ¿no? Tiene que haber, y por eso es imprescindible la presencialidad, sobre todo en esta dimensión de la universidad, que tiene que ver con el gozarse en la verdad. Y para terminar, os leo justamente un texto, ¿no?, que recoge Rodrigo de la Peña, en este artículo que os comento, de un abad cisterciense, que escribe un abad cisterciense, perdonadme, cuando llega a París. Dice: empujado por el amor a la ciencia, he venido a París y he encontrado esa nueva Jerusalén que tantos desean. Esta es la morada de David y del sabio Salomón. Hay una muchedumbre tal de escolásticos y clérigos que estos están a punto de sobrepasar en número a la población laica. Feliz ciudad en la que los santos libros se leen, feliz ciudad en la que los santos libros se leen con tanto celo, en la que sus complicados misterios son resueltos gracias a los dones del Espíritu Santo, en las que hay tantos profesores eminentes. Eso termina. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora Rosario, por estas palabras, por haber sido tan breve. Ahora tenemos la oportunidad de poderla pinchar para poder seguir pensando sobre estas cuestiones. Para las personas que nos siguen desde su casa, pues en principio, bueno, pues pueden hacer preguntas a través del chat. Yo las puedo leer en voz alta. Si a alguien le apetece expresarse en voz alta, pues bueno, aunque no lo tenemos técnicamente de la manera óptima preparada, pues no lo he previsto yo bien, pero podemos hacerlo a través de mi ordenador. Si alguien quiere pedir la palabra, puede escribirme a través del chat y le damos la palabra. Pero ahora estamos aquí reunidos varios miembros del grupo de investigación. Algunos no han podido asistir físicamente, pero está el profesor Jordi Girau, que es el investigador principal del grupo de investigación, y algunos más. Así que, bueno, pues todos ahora podemos iniciar el diálogo y a ver si podemos conseguir a la profesora Rosario que nos ayude a seguir reflexionando sobre esta cuestión. Me acerca, porque supongo que habrá que acercar el micrófono para las preguntas, ¿verdad? Bueno, lo primero, soy Jordi Girau, lo primero, felicitar cordialmente a la doctora Rosario Neumann. Agradecerle también cordialmente, una vez más, su afecto por Santo Tomás, que yo lo comparto profundamente, y la audacia con que ha enfocado este estudio, esta ponencia, que a mí me parece que ilumina mucho. Una de las cosas que yo pude disfrutar en el contacto con el citado padre Abelardo Lobato
fue esta perspectiva que creo que se puede calificar, aunque resulte un poco chocante, de posmoderna en la visión histórica del pensamiento de Santo Tomás y del pensamiento medieval. Quiero decir que a lo largo de la modernidad, en la segunda escolástica, la visión del tomismo y del bonaventurismo y del escotismo y luego del suarecianismo se orientaban mucho por el lado técnico y por tanto de las tesis discrepantes entre unos pensadores y otros, unas escuelas y otras. La que ha compartido, en cambio, la doctora Newman con nosotros, a mí me parece mucho más sapiencial y que puede dar muchísimo más de sí. Según la escuchaba, veía correr el flujo vivo de la tradición. Hemos empezado, bueno, pues por citar a Aristóteles, se podía haber ido incluso más atrás, por supuesto. Ha aparecido abundantemente Agustín, ha aparecido Tomás con su riqueza característica, pero presentado esta vez más bien no desde lo que le distingue de otros, sino, aunque hay algún aspecto que ya ha salido que sí que es como más personal suyo, sino es un Tomás mucho más, el Tomás sanamente piadoso, amigo de Buenaventura. Bueno, sabemos que históricamente la geografía ha inventado mucho al respecto, pero sí que ciertamente uno conoce la vida de ambos grandes maestros y incluso las aventuras que, es así, que son históricas, compartieron por la conquista de la posibilidad de enseñar en la universidad, etcétera. Y sí, uno, no tanto por datos concretos, particulares, sino por percepción del conjunto, dice, estos dos hombres ciertamente tenían que ser y sentirse amigos, no solo por el mandato del Señor, amaos unos a los otros, ambos eran frailes y ambos fueron santos, de modo que sería muy sorprendente que no se hubiesen querido como hermanos. No, pero además por aquellas circunstancias concretas que tuvieron que afrontar, estas nos constan, y por ese talante universitario al que ha sido el centro de la reflexión de Rosario, en el que ambos estaban de acuerdo. Y quien dice estos dos que he utilizado como ejemplo, yo creo que la inmensa mayor parte de los grandes universitarios del medievo. Por tanto, he de decir que me ha gustado mucho la conferencia, la presentación. A partir de esta sincera alabanza, sin restricciones, se me ocurren dos preguntitas. Una, ¿cuáles de estos valores y riquezas de la universidad medieval que deberían, en principio, también valer para la nuestra? ¿Cuáles le parece que están en vigor y en cuáles deberíamos insistir más y hacer un esfuerzo por recuperarlas, tal vez
recuperarlas, en todo caso reavivarlas. Y segunda pregunta. Hemos hecho una visión de Tomás en aquello que tiene en común con la universidad de su tiempo. No sé si la pregunta es siquiera interesante, o la respuesta a la pregunta es siquiera interesante, pero por si lo fuera, como buena estudiosa y conocedora de Santo Tomás, ¿habría algún aspecto como personal distintivo, característico de Tomás, que le hiciera distinto de otros y que también pudiese tener interés para nuestros días, para nuestro momento? Es todo y muchas gracias. ¿Lo dejo? Lo saco, sí. Muy bien. Ya no hemos contaminado, o sea que... Nada, muchas gracias, profesor Jordi. Agradezco sinceramente, nada, sus palabras y también, digamos, la observación relacionada a la cercanía, ¿no? Continuidad entre Buenaventura y Santo Tomás, ¿no? Y, a ver, yo creo que lo que plantea la primera pregunta, justamente yo creo que el tema, uno de los temas que se pueden tocar aquí entre los miembros del grupo de investigación, ¿no? Es decir, ¿qué relación hay entre la universidad actual y esta idea platónica, si queréis? Porque tampoco, digamos, tal como ha sido planteada, habría que ver si se dio en el tiempo realmente. Pero bueno, según el texto que leí al final, parece que sí, al menos el carácter festivo estaba. Por cierto, se me olvidó mencionar en relación a esto último, ¿no? Y apoyando una secreta deseo de nuestro decano Víctor Tirado en la importancia de una buena cafetería en la universidad, justamente para este carácter festivo. Bien, o sea, ¿qué elementos, ¿no? De la universidad actual, ¿no? Mantienen continuidad con esta idea, ¿no? Platónica o idea de la universidad en sus orígenes. Habría que, bueno, no sé, es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que sin duda San Dámaso, que es donde nos reunimos en la Medieval Universidad Eclesiástica, yo creo que tiene bastantes elementos en común, ¿no? O sea, ya sea porque una universidad cuyas facultades son teología, filosofía, digamos, literatura cristiana, ¿no? Le es más fácil, ¿no? Mantener la unidad con esta universidad medieval, ¿no? Otra cosa ya es la universidad civil, ¿no? Una universidad que es muy de acuerdo a sus tiempos, ¿no? Universidad democrática, universidad que es profesionalizante, ¿no? Donde digamos, muchas veces se entiende la universidad más como un lugar donde se pueden conseguir títulos profesionales, más que un lugar, ¿no? Donde se busca la verdad, el saber, ¿no? En términos generales, ¿no? Luego, digamos, cada universidad, cada facultad y cada profesor es una realidad distinta, ¿no? Entonces, a la medida en que hay un profesor, ¿no? Que esté movido, ¿no? Por un original deseo, un verdadero deseo de saber, ¿no? Y, y es capaz, ¿no? De despertar en sus alumnos, ¿no? La experiencia de que se encuentren con la verdad. En la medida en que tiene lugar eso, ahí se va a verdadera universidad. Es decir, misteriosamente, digamos, la universidad como es formalmente esta corporación, cada vez que hay dos que se gozan en la verdad, ¿no? O hay uno que entiende en una aula, podemos decir que se da verdaderamente la universidad, ¿no? Pero obviamente, digamos, el espíritu en general, lo que hay, o sea, está comprender la universidad como una empresa y entenderla, enfocarla sobre todo, ¿no? A un título para ejercer, hombre, dificulta un poco, ¿no? Porque, no sé, yo me pongo muy nerviosa, ¿no? Como cuando quieren promover el estudio de la filosofía, ¿no? Apelando a argumentos como que si eres filósofo, igual puedes trabajar después en la empresa. O sea, como que, o sea, ¿no? Como no entender bien, ¿no? Dijo que mejor estudia económica.
como decíamos, ¿no? Es decir, todo saber, inclusive aquel saber, digamos, que tiene dimensión más práctica, si tiene algo de verdad, tiene algo de verdad en cuanto que participa del globo. Entonces, en la medida en que hay ciencia, saber, ¿no? Hay una participación, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, lo que decía, ¿no? Difícil hacer un juicio, porque si bien, digamos, en términos generales, uno puede decir, bueno, la universidad ha tenido un giro, ¿no? Este carácter más profesionalizante, etcétera, en la medida en que hay hombres, ¿no? Y está la posibilidad de un verdadero amor a la verdad y un verdadero acto conocimiento, ¿no? Donde la haya, habrá universidad, ¿no? Me parece. Y luego, ¿qué es lo más específico de Santo Tomás? Este librito de su maestro Belardo Lobato, justamente habla de eso, ¿no? Y, y él recoge dos elementos, que no sé si serán exclusivos Santo Tomás, porque digo, pero sí, al menos propio de él, o sea, digamos, en él están, y que de hecho quien ha leído la obra de Santo Tomás se lo encuentra, y es cómo Santo Tomás vive realmente, ¿no? Esta deuda con la tradición, es decir, siempre está, digamos, teniendo como punto de partida, ¿no? Lo que otros han dicho, ¿no? Lo que otros han dicho, queriendo iluminar, discernir, ¿no? De cara a la verdad, lo verdadero, lo falso, ¿no? Y Abelato, de hecho, en este libro, Abelardo Lobato, dice que, digamos, tenía la capacidad de realmente ser un pensamiento muy novedoso, ¿no? Aunque algunos hoy en día pueden pensar que Santo Tomás, digamos, un conocimiento, como un pensamiento un poco así dogmático, justamente lo que viene a decir Abelardo Lobato es que al contrario, ¿no? Digamos, o sea, quien lee Santo Tomás se da cuenta que está todo el tiempo, ¿no? Recogiendo e introduciendo con su concepción del ser, ¿no? Realmente dando una visión de la realidad completamente novedosa, ¿no? Entonces, este trabajo, ¿no? De recoger y a la vez hacerlo todo nuevo, ¿no? Abelardo Lobato dice que era muy propio Santo Tomás, ¿no? Bien, si no les importa, voy a leer en voz alta la propuesta que nos está haciendo uno de los intervinientes. Es don José María Ruiz Sánchez, que es una persona que nos honra asistiendo a cursos aquí en San Dámaso y hace referencia precisamente al libro de la misión de la Universidad de Ortega y Gasset, que es justamente un poco el que dio como forma a la presentación del proyecto que presentamos en la UIRI, ¿no? Aunque no es algo que esté publicado, ¿no? Y bueno, dice don José María, desde la perspectiva de la tradición universitaria católica, ¿qué valoración le merecen las tesis de Ortega y Gasset reflejadas en su libro Misión de la Universidad de 1930, en que centraba en tres campos dicha misión, a saber, la enseñanza para la formación de profesionales, la investigación de tipo científico y humanístico y la difusión de la cultura? Bien, nada, le agradezco su intervención y que nos esté acompañando virtualmente en este coloquio. A ver, digamos, yo en esta intervención, ¿no? He querido como acentuar sobre todo, porque me parece que es lo más formal, lo más radical, ¿no? Esta, digamos, relación entre la universidad, ¿no? Y el conocimiento de la verdad, la contemplación, etc. Pero obviamente, digamos, hay otros ámbitos que también son propios de la universidad, ¿no? Y efectivamente, digamos, el poder enseñar el arte, bueno, aunque antiguamente las escuelas de arte y oficio no eran, ¿no? Pero bueno, digamos, en la medida en que hay verdad, ¿no? También en la técnica, ¿no? También podría decir que es algo universitario, aunque más puramente, hay que decirlo, es lo puramente contemplativo, ¿no? Pero en la medida en que otros saberes también participan de la verdad, también se podría decir en ese sentido son universitarios, ¿no? Y que contribuyen al perfeccionamiento del hombre y a la transformación de la realidad de la cultura, ¿no? Entonces, o sea, que sí, digamos, mi intervención no es exclusiva, no quería dejar, digamos, cosas al margen, sino que más bien
poner el énfasis en lo que me parece que es lo más propio y formal. Entonces, por tanto, obviamente, también la universidad tiene un carácter, tal como está el mundo hoy en día, digamos, desconocerlo sería un poco situarse fuera del mundo, ¿no? Yo o sea, he querido hacer una reflexión atendiendo lo que es la universidad en sus orígenes, pero obviamente, digamos, habría que pensarla al mundo de hoy, ¿no? Que es un mundo complejo, distinto, ¿no? Y que no podría pensarse una universidad, ¿no? Sin, digamos, pensar en su papel en la formación de, efectivamente, profesionales, ¿no? De hecho, en este librito, Abelardo Lobato trata otro aspecto que yo no consideré en mi exposición, y es la formación, digamos, del hombre en su aspecto, digamos, eh, moral, ¿no? Que también la universidad tiene que contribuir a la formación de seres capaces, ¿no? O sea, virtuosos, de cara a la excelencia, ¿no? De la vida ciudadana. Bien, eso. No sé si... Pues aprovecho que estoy aquí como distribuyendo la palabra para intervenir yo, porque una cuestión que me parece interesante a propósito de este tema que ha salido también de la empleabilidad, ¿no? Claro, es algo que naturalmente contribuye, ¿no?, a conseguir alumnos, hay que de algún modo decir las salidas profesionales que tienen los estudios y tal, pero en los últimos meses ha salido una noticia que de algún modo podría como indicar que si la universidad solo aspira a crear profesionales, podría tener los días contados, ¿no? Porque acaba de proponer Google que en unos cuantos meses va a dar un título de equivalencia universitaria para, bueno, pues para formar a la gente en lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, claro, en la Edad Media, el señor que quería construir una catedral no iba a la universidad, iba con un maestro y el maestro le enseñaba a construir catedrales y aprendía a construir catedrales. No era necesario absolutamente ir a la universidad para aprender a hacer determinadas cosas, ¿no? Y si el objetivo de la universidad es solamente aprender a hacer cosas, pues podría ser que eso, efectivamente, la universidad podría estar llamada a desaparecer, ¿no? Sin embargo, claro, por otra parte, lo que de algún modo ha motivado a la universidad es justamente este aspecto como sapiencial, ¿no? Bueno, nosotros lo que queremos es entender las cosas, ¿no? No solamente hacer cosas, sino entender este mundo que es sorprendente, que es admirable, es un ideal aristotélico, ¿no? Que de algún modo es algo inútil, porque claro, yo entiendo al señor de Google, dice, mira, yo no necesito que un señor esté durante 3 años estudiando cuáles son los precedentes de Internet, cómo se llamaba el señor que se le ocurrió por primera vez hacer una conexión y tal. No, yo lo que necesito es que este señor haga esto, esto y esto. Y a lo mejor el que mejor puede enseñarle a hacer esto, esto y esto es precisamente Google y no un profesor universitario que se va a ir por las ramas y tal. Claro, y entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que aportar? A lo mejor no es tanto esta aportación práctica de formar a una persona que sepa hacer cosas, ¿no? Sino posiblemente vaya por ahí, ayudar a las personas a mirar más allá e intentar, aunque quizás sea una misión más humilde, ¿no? En el sentido de que tenga menos derivaciones prácticas, ¿no? No sé si esto, ¿cómo lo ven? Si queréis comentar los demás, o sea, no tiene por qué ser solamente Rosario. ¿Tú? El gozo de la verdad. El gozo de la verdad, la expresión, todos saben, es de San Agustín. El gozo de la verdad siempre se ha caracterizado por una dimensión festiva, decía Rosario con mucho acierto, y gratuita. Es algo de lo que te goces, aunque no te reporte ningún beneficio profesional, laboral, etcétera, etcétera. Bueno, incluso el citado Ortega alguna vez dijo una cosa en esta misma dirección, cuando le preguntaron, ¿y para qué vale? No, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve la filosofía? Y esta vez acertó porque dijo,
no sirve para nada, pero vale mucho. Utilizando correctamente los dos verbos españoles que responden a lo que era el redescubrimiento fenomenológico de los valores, etcétera, etcétera. Que aunque Scheler los procure alejar cuanto puede de la ontología y de los bienes, yo le he llamado redescubrimiento porque uno de los límites estrepitosos de la modernidad fue la escisión entre la verdad y el bien, con lo cual la filosofía moderna se vuelca hacia la verdad y las pocas, en comparación, muy pocas veces que se ocupa del bien, lo hace de una forma inconexa, rota respecto de la verdad, y lo que le sale es muy deforme. El voluntarismo, el du Jost, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cosa eso, extravagante incluso. Hay que recuperar la conexión entre la verdad y el bien, que es la manera que yo creo que se recupera con la ayuda de la fenomenología, una fenomenología que no tenga prejuicios antimetafísicos. El prejuicio antimetafísico le hace mucho daño incluso a la teoría de los valores. No ir en plan polémico para escindir el valor del bien es la manera de recuperar lo mejor de los valores. Y entonces, claro, la verdad produce gozo. Y eso es gratuito, eso vale por sí mismo, no hace falta que te lo pongan luego en la nómina. Y eso explica que haya habido intelectuales que incluso en momentos de precariedad profesional, económica suya, por razones políticas, por razones de política universitaria, etcétera, etcétera, hayan podido seguir una vida de trabajo intelectual viviendo en muchos momentos con muchísimos apuros. ¿Por qué? Pues porque lo que uno hace ahí en este terreno merece la pena. Lo cual les sitúa, pues la verdad, muy cerquita del modo evangélico de pensar y de vivir. Nada más. Solamente decir así sobre la marcha, no, que el don José María, después de lo que hemos comentado, recordaba unas palabras de Ortega que hablaba de la barbarie de la superespecialización, ¿no? Que a veces es una forma de barbarie también, ¿no? No solamente el no saber hacer nada, sino también el solo saber una cosa, ¿no? Es una forma de barbarie, ¿no? Pero, profesora. Sí. Heidegger también insistió en eso. Sí. O sea, yo estoy convencida de que es tan importante que la universidad sea, digamos, fiel a su vocación, a su vocación a la verdad, porque de alguna manera me parece que da testimonio de la razón de fin del ser personal. Es decir, si entendemos qué supone, ¿no?, radicalmente ser persona y ser fin en sí mismo, tendrá que haber una actividad que le sea proporcional que también sea fin en sí mismo, ¿no? O sea, difícilmente, ¿no?, comparecerá que el hombre no es medio, ¿no?, si, digamos, si no se le entiende, digamos, si no se entiende que hay una actividad que le es proporcional y que también es fin en sí mismo, ¿no? Porque si no todo es en orden a otra cosa. Y luego, en relación a la especialización, ¿no?, o sea, claro que es importante, ¿no?,
o sea, y que de algún modo contribuye el conocimiento, la técnica, la ciencia, el que haya especialización. Lo que pasa es que cuando solamente hay especialización, digamos, queda, queda sin resolver, digamos, esto que yo intentaba poner, digamos, que aparecieran en mi intervención, ¿no? Y es, digamos, que este deseo que todo hombre tiene saber, en el fondo es un saber sapiencial. Y si la universidad nos olvidamos de eso, digamos, dejamos de ser útil, ¿no? A iluminar ese deseo de saber, ¿no? Digo, Marcos, ¿quieres decir tú algo? No, ya. Sí, pues yo iba también en esta línea de lo que estabas comentando tú, Rosario, de lo que estaba comentando el profesor Jordi, también David. Hoy en día yo creo que es evidente que hay una cierta preponderancia en el sentir general, que da como un dominio casi absoluto a una idea de razón, que es una idea de razón positivista, cientificista, y que lógicamente se está llevando también al ámbito de la universidad, ¿no? Al fin y al cabo, la idea de universidad que se tiene, yo creo que es dependiente de la idea de razón que se tiene y más aún de la idea de hombre que se tiene. Bien, entonces, esta especie de absolutización de una razón positivista, cientificista, que en cierto modo entiende que solo es científico, como decía Benedicto XVI, esa especie de sinergia entre matemática y método empírico, pues que está tan presente la sociedad, también lo está la universidad, ¿no? Y entonces habría estudios justo al revés que la Edad Media, de primera y de segunda categoría. Y entre estos de segunda categoría, que interesan a unos pocos, pues están las humanidades y dentro de ellas, pues esa cosa llamada filosofía y esa otra cosa llamada teología que algunos hacen, ¿no? Entonces, claro, en la época de Santo Tomás, este problema como tal no existía, ¿no? Porque la ciencia, por lo menos lo que llamamos la nueva ciencia, todavía le faltaban pues 2, 3 siglos para que emergiera. Pero eso no significa que el pensamiento de Tomás no pueda responder también a este reto que está lanzando al mundo de la universidad esta mentalidad positivista, cientificista. Entonces mi pregunta es, tú que has estudiado mucho Santo Tomás, también el profesor Jordi, ¿qué respuesta podría dar el pensamiento de Santo Tomás a esta mentalidad, como decimos, positivista? Bueno, según escuchaba la pregunta, se me ocurría así, pero puede ser una bobada, claro, una doble respuesta muy breve, muy breve. Tomás quiso ser fraile dominico, primero de todo porque era una orden floreciente, boyante, estaban a 20 años o 30 de la muerte del fundador y los sucesores vivían en clima de espiritualidad, de santidad, hasta de misioneros. Entre ellos se corrió muchísimo el deseo, igual que entre los franciscanos, exactamente igual, de ir a evangelizar a los moros. No una cruzada militar, sino una cruzada espiritual, intelectual. El fenómeno de Ramón Llull y algo posterior y en el ámbito franciscano, pues es una enésima manifestación de eso mismo, ¿no? O sea, ese deseo de convencer a los moros para que se hagan cristianos. Bueno, este modelo de la evangelización por vía intelectual creo que no tomaba suficientemente en consideración algo previo que
que por otro lado sí que tienen claro todos esos frailes medievales, pero no lo conectan en este punto. Y es que la fe es un don de Dios y que no se identifica con las conclusiones de la razón. Uno puede demostrar estupendísimamente las 5 vías y hacer una apologética que demuestre que Cristo es el legado divino y por tanto hay que creérselo, etcétera, etcétera. Y con eso no se ha llegado al acto de fe. Hay otro elemento específico que lo produce la gracia de Dios y que además lo vive el sujeto como un acto de conversión, de adhesión personal libre, etcétera, etcétera, que puede ser más o menos puntual, aunque no necesariamente, pero en muchos casos, sobre todo en nuestro mundo contemporáneo, es algo que se registra. Me sucedió el fenómeno extraordinario, me sucedió tal día, a tal hora, en tal lugar. Y aunque eso no es la esencia del acto de fe personal, la Virgen María no tuvo ningún momento así de conversión. Ella lo iba meditando, rumiando, creciendo, madurando. Pero ese elemento de que eran órdenes que estaban en fervor fundacional y que eran gente que quería transformar el mundo para la gloria de Dios, eso era una de las razones que a Tomás en concreto le movió. Le gustó. Se hizo fraile bien jovencito. Eso es propio del entusiasmo de la juventud, esas grandes opciones, etcétera, etcétera. Lo segundo es el rasgo intelectual característico de Tomás. Y ahí sí que a mí me parece una aportación muy suya, muy característica, que a mí me gustaría que la reflexionásemos más. El primer elemento, lo que hoy en día llamamos evangelización y antaño concibieron como apologética. Me parece que es esencial, irrenunciable. Y Tomás no solamente es un sabio, es un santo. Y se hizo dominico porque vio una gente que vivía así. Sabéis que hoy en día están de acuerdo los historiadores en que la suma contra gentiles es un encargo de San Ramón de Peñafort. No es una iniciativa de Tomás, sino que le pide un manual para que los misioneros vayan a convertir a judíos y musulmanes. Que luego el manual sirva realmente para eso o no, ahí está el segundo factor. A mí me parece que la metodología puramente intelectualista es insuficiente. Creo que es un defecto bastante común a la Edad Media, en el que incurrían tal vez menos los franciscanos y carmelitas que los dominicos. Ese era un rasgo característico de la orden. El intelectualismo, digamos, yo creo que es lo que hoy en día a estas alturas se manifiesta más digno de ser revisado. El intelectualismo solo no funciona, a mi juicio. Sí, no, o sea, siguiendo lo que decía el profesor Jordi, no, o sea, tanto Tomás, pero también Aristóteles, ¿no? O sea, ellos ya entendían que la filosofía era ciencia, ¿no? O sea, que era un saber riguroso a partir de principios, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, ciencia es a la lógica, ¿no? Y hoy en día lo que ha pasado es que, digamos, se
asociado ciencia con la medición, la cuantificación de lo corpóreo, digamos, pero propiamente ya entendía Aristóteles que la filosofía y Santo Tomás, obviamente, ¿no? Era un saber científico en la medida en que es poder dar razón a partir del principio de causa de la realidad, ¿no? Lo que pasa es que justamente se ha producido un reduccionismo y se ha identificado lo científico con lo comprobable, con lo medible, que se ha hecho de paso muy poco científico, ¿no? En la medida en que no responde por qué, sino que más bien describe. No, bueno, yo, por hacer una intervención pequeñita, aunque sea, pero bueno, lo primero, darte la enhorabuena, Rosario, porque me ha parecido, como siempre, bueno, me ha recordado también a nuestras clases de los años pasados, que siempre he disfrutado un montón. Y bueno, te agradezco eso, la belleza de la exposición y también la erudición y todo el conocimiento del pasado que has mostrado. Yo quería comentar algunas cositas y luego hacer una pregunta, una reflexión más bien. La primera es que me ha llamado la atención que se haya destacado el carácter festivo de la búsqueda de la sabiduría, de la práctica de la filosofía. Y bueno, por recordar una cosa muy pequeña de mi conferencia, es que en el diálogo del Gorgias, Sócrates justamente utiliza la palabra fiesta para hablar de la filosofía, que me parece una cosa destacable. Luego me ha llamado también la atención la referencia que has hecho de Benedicto XVI a la importancia del mundo griego en los primeros años del cristianismo, ¿no? Porque justamente ahora estoy leyendo el libro de Introducción al Cristianismo de Ratzinger, y ahí señala un hecho muy interesante de cómo en los primeros tiempos de la Iglesia, y cita un versículo de Hechos de los Apóstoles, dice que el Espíritu de Jesús disuadió a los apóstoles de ir a predicar a la provincia de Asia, en un principio. Y reflexiona Ratzinger, pues eso, que a lo mejor es por temas de que providencialmente pues el mensaje cristiano necesitaba pensarse con categorías también griegas, y bueno, me parece que eso es muy, muy cierto. Y luego, ya por último, hacer una reflexión sobre la cita del libro de la metafísica de Aristóteles, de que todo hombre desea por naturaleza saber, sin quitarle validez a eso, porque creo que es un hecho, pero sí que me gustaría observar que hoy en día en la sociedad parece que ese deseo está bastante soterrado o escondido, ¿no? Entonces yo creo que eso ocurre por tres problemas fundamentales. Primero, es que la gente, aunque sí que tenga muy, muy vivo ese deseo de saber, sí que es verdad que tiene un miedo muy grande a que esa sed no se pueda asociar. O sea, hay como una desconfianza yo creo, en la búsqueda de ponerse uno a pensar, porque cree que no va a llegar a ninguna parte. Luego también creo que hay poco respeto al pasado. En este sentido, me parece muy, muy valiosa la concepción de la universidad medieval de ese amor a la tradición. Cuando uno lee a Santo Tomás, pues es que cita prácticamente a todo lo que se ha escrito anterior a él. Y luego otro problema de nuestros días es lo que has mencionado hace poco, de la cuantificación del saber, o una visión mecanicista del saber, ¿no? Y entonces a este respecto, y ya para terminar, me gustaría citar también a Ortega, que ya se ha citado varias veces, pero una cita que leí hace poco que me parece, además de muy bella, que creo que tiene mucha razón, ¿no? Del libro de notas de Andariver, que era uno de los primeros libros que publicó Ortega, y dice: las gentes frívolas piensan que el progreso humano
consiste en un aumento cuantitativo de las cosas y de las ideas. No, no. El progreso verdadero es la creciente intensidad con que percibimos media docena de misterios cardinales que en la penumbra de la historia laten convulsos como perennes corazones. Me parece una belleza. Sí. Bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias. Hoy. Muchas gracias, estimado Ángel. Nat, te agradezco mucho la observación. Bueno, la cita muy bonita, no la conocía. Luego me la pasas porque parece que está muy bien expresado. Y lo que plantea, te lo agradezco porque me da ocasión de explayarme, ¿no? Hace poco venía, bueno, no sé, o sea, estaba en algo público, ¿no? Toda la gente alrededor estaba en una sala de espera, ¿no? Todo el mundo estaba así como, Y dije, pensé para mí misma, ¿no? Aquí se manifiesta el deseo natural de saber, ¿sabes? Porque en el fondo es eso. Lo que pasa es que mal llevado, ¿no? Pero cuando Santo Tomás dice, parte, ¿no? Todo hombre desea por naturaleza saber. Y signo de eso, dice, es que apreciemos tanto los sentidos. Y el más de todo, la vista, ¿no? Porque es el que más diferencia nos da de la realidad y son buscados por sí mismo y no para otra cosa, ¿no? Se aprecia el sentir, ¿no? No para otra cosa, sino que por sí mismo, ¿no? Bueno, también, porque si no, no nos ubicaríamos en este mundo, ¿no? Pero, claro, lo que pasa es que este deseo, que es verdad, porque si no, insisto, nos estaríamos todo el día pegados al móvil, me incluyo lamentablemente, digamos, es como un pondus, ¿no? Una tendencia. Pero claro, ya decía Santo Tomás que la importancia de las virtudes morales es para que el hombre pueda contemplar. O sea, ese deseo natural de saber, digamos, tiene que ser ordenado. Hay hábitos intelectuales, hay hábitos morales, ¿no? Porque en el fondo el hombre, si no hay hábitos, nos dispersamos, ¿no? En mil cosas. Entonces, claro, entonces el deseo está, insisto, si no, no estaríamos todo el día pegados al móvil, ¿no? Si no, más bien no haríamos nada en todo caso, pero pegados. Lo que pasa es que, digamos, se han descuidado las virtudes morales, ¿no? Donde el hombre tenga cierta templanza, ¿no? Para poder mantenerse horas considerando en algo, aunque tenga hambre, aunque tenga sueño. Lo que prima es una cierta curiositas, más bien, que es enemiga de la sabiduría. Hay un cierto, no desprecio, digamos, pero al menos olvido de que existen hábitos intelectuales, ¿no? Entonces, para que podamos saber, digamos, para que podamos hacer el acto intelectual de modo fácil, pronto y directablemente, tenemos que adquirir los hábitos que ya lamentablemente en los colegios no se dan. Entonces, digamos, es un drama, ¿no? Es que ese deseo natural de saber, digamos, no se está saciando, ¿no? Porque en el fondo la cultura occidental, digamos, ha despreciado cosas que teníamos por ganadas, ¿no? La importancia de los hábitos, las virtudes, etc., ¿no? Me parece. No sé si alguien quiere decir algo de esta línea. Bueno, no sé. Yo creo que, bueno, yo lo único es que una cosa que me quedó antes, me quedé con ganas de comentar, en la exposición planteabas el tema de la universidad medieval como con una visión extemporánea, ¿no? Como es una visión eterna del hombre. Claro, pero para nosotros eso que parece algo positivo, quizá para el hombre antiguo puede ser positivo, para nosotros algo más bien negativo, ¿no? Algo así que no está definido cuando uno tiene que adaptarse al tiempo. Incluso nuestro proyecto se llama Universidad para Siglo XXI, ¿no? Como si no pudiera ser igual. Bueno, nosotros somos todos post-hegelianos, ¿no? Necesitamos como qué es lo propio de nuestro tiempo, ¿no? Y el asunto es, bueno, se podría cuestionar, ¿no? A lo mejor para el hombre de nuestro tiempo, ¿no? el que algo medieval no puede tener una adaptación para el nuestro, es algo que se quedó en la Edad Media, en ese mundo en el que hay casi más frailes que seglares en París, ¿no? Es algo totalmente inaudito para nuestra concepción.
Bueno, no sé, eso a mí me da que pensar, ¿no? Porque, claro, al fin y al cabo se trata no solo de aquí fascinarnos, qué maravilloso era París, ¿no? Sino que esto de algún modo pueda vivirse, ¿no? En nuestras universidades, en nuestro mundo académico moderno, contemporáneo. O sea, sin duda, ¿eh? O sea, de hecho, es el tema de nuestro grupo, ¿no? A pensar la universidad del siglo XXI. Lo que pasa es que yo creo que en las infinitas dimensiones de aquel pensar posibles, ¿no? Creo que ilumina, digamos, tener presente el origen, ¿no? Y relacionar el origen con algo que es sí que atemporal, que es el fin del hombre en cuanto hombre, ¿no? Luego habrá que ver cómo realizar aquello en modo concreto en el tiempo actual, ¿no? Con el hombre de nuestra época, ¿no? Y por eso también decía, ¿no? Hoy en día una universidad que no tiene una dimensión profesionalizante es impensable, ¿no? Bueno, esa universidad del mundo de hoy, ¿cómo la hacemos para que no excluya esta otra dimensión que me parece que es fundamental, ¿no? Y que sin la cual no hay realmente universidad, ¿no? Pero no, o sea, estoy de acuerdo, digamos, y creo que nuestro deber como grupo de investigación justamente es pensar este tema, ¿no? O sea, cómo vivir la universidad hoy en día, ¿no? Con Zoom, con Internet, ¿no? Con la camarita, y a la vez no perder de vista, ¿no? Esta vocación sapiencial y la relación que tiene con el fin del hombre, ¿no? Pues yo creo que podemos dar por concluido ya nuestro coloquio, ¿no? Porque siempre, como dice un amigo mío, lo poco gusta y lo mucho cansa, ¿no? Incluso de nuestras cosas, las cosas más bonitas, como la contemplación intelectual, tiene el problema de que somos todos, nos cansamos con cierta facilidad, ¿no?